to the cloud. Ok. Ahora sí, adelante. ¿Vamos ahí? Bárbaro. Entonces, les hacía esta comparación, ¿sí?, entre el alcohólico y un niño, ¿sí? En el sentido de que lo que uno puede observar muchas veces en la enfermedad, que dentro de una persona adulta se encuentra encerrado un niño, ¿sí?, que es inmaduro, que no sabe lo que quiere, que no acepta los límites, es un niño. Entonces, claro, uno lo ve como un adulto, pero actúa como un niño. Entonces, si actúa como un niño, estamos en un problema, porque o hacemos crecer al niño y logramos que haya, digamos, como una síntesis entre el adulto y el niño, o estamos frente a un problema fenomenal, y es un adulto funcionando como un niño, con todas las dificultades que eso genera, ¿no? Con los mecanismos de soberbia, con los mecanismos de omnipotencia, con los mecanismos de falta de límite. Yo atendía a un médico, que una vez, alcohólico, que una vez estaba en su country, en donde vivía, y le gustaba podar los árboles. Entonces, se subió a un árbol, se cayó, y no tuvo mejor idea, lo trataron de asistir, dijo no. Él era dueño de una clínica, entonces se subió a su coche, manejó 40 kilómetros y llegó a su clínica. Entonces a un empleado de él le dijo que le haga una radiografía de tórax, ¿no? Cuando la persona ve la radiografía de tórax, que después yo la veo, tenía 12 costillas quebradas y un neumotórax. Cuando le cuentan la costilla número 12, dice, no, está bien, no me cuentes más, ya está. Ahora, cuando uno se pregunta, otro concepto para agregar, que es el concepto de generar una realidad paralela o una realidad alternativa, ¿sí?, es cómo esa persona manejó 40 kilómetros, cómo llegó a una clínica, cómo no chocó en el camino, cómo no es un desastre. Acá uno ve que hay un manejo de la realidad totalmente a una persona con otras características, sin esta patología. Una persona normal, ¿qué hace? Llama una ambulancia, viene la ambulancia, lo ve un médico, ¿no? Esta persona es una cosa totalmente alejada de la realidad. Es decir, no sabemos cómo llegó. Después de eso, se contrató una cama ortopédica y estuvo 30 días en una cama. Y no quiso que él era médico y no quiso que lo viera ningún médico. Algo realmente llamativo. Después de esto empieza el análisis, ¿no? Entonces, imagínense cómo funcionan estas estructuras. El DSM-5, que es un manual de psiquiatría estándar, denomina al alcoholismo como trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Es decir, en general se pensaría que es un trastorno narcisista. Ahora bien, esto que por ahí es una cuestión técnica que no viene al caso desarrollar lo que es un trastorno narcisista, lo que sí podemos pensar es que el alcohólico termina armando un personaje. Arma un personaje que es el personaje con el cual él vive, ¿sí? Él se comunica con el mundo a través de un personaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí no está la persona, no está él. No hay un sujeto, no hay un sujeto que desee. Es como un ente que se maneja sin estar conectado consigo mismo. Se maneja a través de una sustancia. Entonces, una de las cosas que uno intenta hacer en estas patologías es cómo rescatar cómo traer a la persona y sacarla al personaje. Y cuando uno trae a la persona, ¿con qué se encuentra? Con una persona que está angustiada, traumatizada, después vamos a ver por qué, traumatizada, con múltiples situaciones difíciles que ha vivido en su vida. Detrás de ese personaje, que algunos de ustedes habrán escuchado las etapas del alcoholismo, el mono, el león, ¿no? Por todas las etapas que va pasando, ¿no? Entonces, detrás de todo eso que asusta tanto, uno se encuentra con una persona totalmente devastada, con una persona con una falta de confianza absoluta, con una persona que está atravesada por algo que lo vamos a llamar la pulsión de muerte. Hay una tendencia a la destructividad. Algunos autores lo llaman pulsión necrofílica, llevándolo a un extremo bastante importante. Es decir, hay una cuestión de, en un punto, querer morirse, todo el tiempo. Cuando uno escucha y escucha, ¿no? Hay algo ahí del orden de lo mortífero, ¿no? Del orden del dolor insoportable, que no se puede tramitar. Dicen, bueno, yo no puedo más, doctor, yo no quiero vivir más. Uno lo escucha todo el tiempo eso, ¿no?
Después les podría dar un ejemplo muy interesante. Se lo voy a dar ahora, pues después lo vamos a usar para otra cosa. Les voy a dar un ejemplo de, en la vida cotidiana y normal, de qué es la pulsión de muerte y qué es la pulsión de vida. Vamos a pensar un ejemplo. Supongamos que compramos un terreno baldío, ¿sí? ¿Qué hay en un terreno baldío? Pastos, yuyos, ratas, etc. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la legalidad de ese terreno es que sea eso, ¿correcto? Ahora, si nosotros decidimos ese terreno transformarlo en un vergel, es decir, compramos una cortadora de césped, le ponemos flores, le ponemos árboles, armamos un sistema de riego, ¿sí? ¿Qué vamos haciendo? Vamos armando un sistema de mayor complejidad, mucho más lindo, mucho más atractivo, pero con una cuestión de trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar para generar eso en otra cosa. Eso que es un terreno baldío lo transformamos en una cosa espectacular. ¿Eso qué implica? Esfuerzo de trabajo, ¿sí? Supongamos que lo dejamos espectacular. Elegimos las flores, los colores, orientamos por ejemplo, los árboles para que les dé el sol, etcétera, 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 etcétera. Armamos un sistema muy complejo, ¿no? Pasamos de un sistema muy simple a un sistema complejo. Ahora, pensemos una cosa. En un momento decimos, bueno, nos vamos 2 años de vacaciones y no hacemos más nada en ese lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese lugar va a volver a su legalidad normal, que ¿cuál es? Ser un terreno baldío. Las flores se van a secar, los árboles se van a secar, las plantas que estaban orientadas de alguna manera en relación al sol, nada va a funcionar. ¿Qué significa? Que la vida implica un trabajo, ¿sí? Sí, un camino progrediente, hacer cosas para estar bien. Pongamos otro ejemplo. Pensémoslo así. ¿Cuál es la pulsión de muerte de un avión? Interesante, ¿no? Y se los digo fácil, la pulsión de muerte de un avión, ¿cuál es? La fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque un avión vuela en función de que tiene los motores. Los motores serían la pulsión de vida, que es lo que hace que el avión vuele, más las alas, etcétera, etcétera. Ahora, si el motor se apaga, ¿qué pasa con el avión? Se cae. ¿Cuál es la pulsión de muerte del avión? La fuerza de gravedad, ¿no? Después vamos a ver cuál es la pulsión de muerte del alcohólico, ¿sí? Y vamos a pensarla desde el déficit en la estructuración de su aparato psíquico ligada a la confianza básica. Después lo vamos a ver eso. Ahora bien, con respecto a lo que es la enfermedad del alcoholismo, para hacerlo hiper recontra sintético, viene por acá, digamos, ¿no? Vimos como las características generales. Una persona con un vacío enorme, que necesita calmarse, que la forma que encuentra para calmar su dolor es a través del alcohol, que eso lo tranquiliza. Vimos las funciones del alcohol, vimos al personaje que arma, no vimos cómo se vincula con toda la familia, que es mal, cómo se puede vincular sino mal, no hay otra opción, ¿sí? Ahora bien, acá nos podemos preguntar, esta persona que a mí me hace tanto daño, que se enoja conmigo, que maltrata a mis hijos, que hace todo lo que hace un alcohólico, ¿es una persona que está dañada? ¿Es una persona que tiene experiencias infantiles penosas? ¿Es una persona? Bueno, vayan sacando sus conclusiones, ¿sí? Evidentemente que esa persona viene con un estado de traumatismo y de malestar fenomenal y de dolor fenomenal, que habrá que ver en cada historia cómo esto se construyó. Después podemos hacer una historia para pensar cómo se construye esto, ¿sí? Brevemente se las voy a hacer. Entonces, acá ya empezamos a ver ese dolor original que está en estas personas. Ahora bien, ese dolor original, ese alcohólico que se casó con una mujer o al revés, no importa, mujer, hombre, indistinto. La mujer que se relaciona con este señor o con esta señora, ¿es una mujer que puede estar muy bien? ¿Es una mujer que anímicamente está bien, que no tiene ningún dolor de su infancia, que no tiene ninguna experiencia penosa? Entonces se va a relacionar con este señor que es un alcohólico para que la maltrate, la denoste, porque se siente bien. ¿O esta otra persona también viene con muchos dolores, con muchas angustias y con mucho traumatismo de la infancia? Es lo que hoy ustedes conocen como codependencia.
La codependencia es aquella persona que en vez de elegir como objeto al alcohol, elige a un otro del cual ocuparse todo el tiempo y donde lo primero que le pasa es perderse a sí misma. Ahora, este perderse a sí misma tiene que ver con que esa persona no viene muy herida o son dos personas heridas que se juntan para de alguna manera repetir una y otra vez lo que les pasa. Les voy a leer algunos pequeños testimonios ahora de la mujer, ¿no? O de la esposa del alcohólico, o de quien sea que convive con el alcohólico. Le leí algunos del alcohólico. Un muchacho que me dice, era el cuidador de mi familia, Agustín. Por muchos años me dediqué a que todos en mi familia estuvieran contentos. Me ocupaba de las borracheras de mi papá y de la falta de sano juicio de mi mamá. Me transformé en el padre de mi hermana menor. Me ocupaba de sus tareas en la escuela, de sus necesidades afectivas, de protegerla de la locura de mis padres, hasta que un día me di cuenta de que ya no estaba más para mí. Tuve que comenzar un camino hacia mí mismo, que todavía está en proceso. Nunca me había preocupado de mis propias necesidades y deseos. Ya era hora de comenzar. Los otros antes que yo, Andrea. Mis parejas siempre tuvieron problemas de todo tipo, y yo me la pasaba solucionándoselos. Siempre estaba angustiada y preocupada por todos y por todos, pero nunca por mí misma. Fue muy doloroso darme cuenta de esta situación y de lo pobre que era mi autoestima. Nunca valoré mis necesidades. Siempre me ocupaba de lo que le pasaba al otro. Nunca me ocupaba de mis cosas. ¿Quién era yo? ¿Qué quería estudiar? ¿Qué amistades quería elegir? ¿Cuál era el sentido de mi vida? No tenía ni la más mínima idea. Había llegado el momento de concentrarme en mí. Juan, mi madre lo era todo para mí. Siempre estaba pendiente de todo lo que necesitaba y me exigía mucho. Solo pensaba en satisfacer sus necesidades emocionales y escucharla en todas sus insatisfacciones. Me transformé en su paño de lágrimas, en el cual ella volcaba todas sus angustias. Fíjense algo acá, ¿no? Me transformé en su paño de lágrimas. Fíjense qué definición, ¿no? ¿Qué es un paño de lágrimas? Un objeto. Me transformé en un objeto para el goce del otro, en un objeto para que el otro se satisfaga en mí. Por lo tanto, me pierdo en el objeto y en dónde estoy yo. Fíjense cómo un sujeto se puede objetivizar o objetivar, transformar en un objeto, ¿no? Me transformé en el paño de lágrimas donde ella volcaba todas sus angustias. Pero ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaban mis necesidades, mis sentimientos? Lo que quería para mi vida. Me llevó mucho tiempo encontrar quién era y qué es lo que necesitaba para vivir mi propia vida. Recién después de comenzar a trabajar en mi terapia grupal, comencé a ver hacia dónde me quería dirigir. A ver, estos testimonios son testimonios, como vemos, de seres humanos de carne y hueso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el familiar? La mujer, el esposo, ¿sí? El familiar, yo siempre digo algo, ¿no? Esta es una formulita que yo inventé de verlo tanto este tema, ¿no? ¿Cómo funciona este esquema? Vamos a pensarlo así. El alcohólico mira la botella. El familiar mira al alcohólico. Los hijos miran para arriba. Conclusión, nadie se mira a sí mismo. Están todos desconectados de sí mismo. Hay algo que falla estructural que tiene que ver con estas heridas, que Freud lo llamó la consumación del ser. Después vamos a ver qué significa la consumación del ser, ¿no? Cómo uno logra consumar su ser, ¿no? Acá fíjense que en todos los casos, el alcohólico mira la botella, la mujer mira al alcohólico, los hijos están totalmente perdidos. Conclusión, están todos perdidos. ¿Cómo puede funcionar eso? Es una cosa tremendamente desestructurante. Hay un médico que también fue etólogo, que ganó, creo que en 1963 ganó el Premio Nobel de Medicina, que se llama Konrad Lorenz, que inventó un término que él lo llamó la inversión de la naturaleza.
Él estudió todas las especies animales y comparativamente con el hombre. Y descubrió que el único animal que invertía los roles, por ejemplo, donde un hijo puede ser padre, una madre puede ser hija, era el hombre. En el reino animal eso no pasa. En todas las especies que él estudió eso no pasa. Por ejemplo, no es absolutamente nada común que un hijo de 8 años le vaya a comprar las botellas de alcohol a su padre a un supermercado. Sin embargo, en nuestra especie eso pasa. En el reino animal no pasa. A eso él lo llamó inversión del proceso de la naturaleza. Siempre estuvo muy sorprendido en relación a cómo el hombre podía tener este tipo de conductas de invertir los roles, ¿no? De cómo un hijo puede transformarse en el padre, una madre puede funcionar como una niña y estar todos los roles intercambiados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la codependencia? Ustedes lo saben perfectamente. Ustedes tienen un grupo donde trabajan todo el tiempo en primero, segundo, tercer paso, cuarto paso, en todos los pasos trabajan esta cuestión. ¿Cuál es la base de la codependencia? Vamos a llamarlo entre comillas así, la obsesión o la locura por el otro. Esto de no poder salir del otro. Estar atrapada o atrapado en el otro. Estar consustanciado, indiscriminado, inmiccionado en el otro. Hay un concepto lacaniano, no importa, un autor francés, que se llama inmicción de otredad. ¿Qué significa inmicción de otredad? Para que vean este proceso fusional de indiscriminación. Significa lo siguiente, supónganse, vamos a un ejemplo porque si no es inentendible. Aparte es una palabra que viene del inglés, es una traducción media particular. Supongamos que yo les pido a ustedes que me traigan una ensalada de lechuga y tomate. ¿Sí? No, de lechuga. ¿Sí? Ustedes me traen una ensalada de lechuga y tomate. ¿Sí? Entonces yo digo, no, mirá, yo te pido una ensalada de lechuga. Ustedes me podrían decir, bueno, Martín, no hay problema. Saca el tomate, comete la lechuga. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, si yo les dijera, tráigame un café sin sacarina, sin azúcar, sin nada. Y ustedes me traen un café con 5 cucharadas de azúcar. ¿Cómo separo el azúcar del café? Esto es para llevarse, esto es inmicción de otra, quedar inmiccionado en el otro, atrapado en el otro, en lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, vivo a través del otro, veo a través del otro. Lo que el otro necesita para mí está bien. Yo me acuerdo que tenía una chica que cuando la pareja comía fideos, ella le gustaba comer fideos. Como él jugaba al tenis, ella jugaba al tenis. Como él estudiaba arquitectura, ella estudiaba arquitectura. Y cuando yo le preguntaba, ¿a vos te gusta jugar al tenis? No sé, me decía. Yo juego porque Agustín juega. No, está bien. ¿Pero a vos te gusta? Nunca lo pensé. Entonces, ¿por qué no lo empezamos a pensar? En la codependencia, lo que uno ve es esto. Ahora bien, volvemos a nuestro tema de origen. ¿Qué se encuentra en la codependencia? Y acá fíjense qué complicado y qué finito son todos los puntos. ¿Podríamos decir que en la codependencia también hay una falta? ¿Podríamos decir que en la codependencia esa falta se llena a través de un alcohólico o de un sujeto? ¿Podríamos decir que en la codependencia sí hay problemas ligados a la autoestima, a los límites, a cómo me vinculo con el otro, a la falta de autoestima, a las heridas, a lo traumático, a lo no resuelto, a lo no dicho? ¿Sí? El otro no me sirve en última instancia como para llenar mi falta, para estar distraído de mí. Un paciente muy interesante me dijo, hace poco pudo terminar una relación, y me dijo, me quiero tomar, esto ya pasó hace un tiempo atrás, en su momento me dijo, me quiero tomar un año o más de un año para hacer un duelo. Entonces se tomó el tiempo para hacer el duelo de la pareja. Cuando hizo el duelo de la pareja en una estructura codependiente, me dijo, qué increíble lo que a mí me pasó. En ningún momento estaban en juego mis necesidades. Siempre era lo que quería el otro, era el problema del otro. Mi vida estaba llena del otro. ¿Y yo dónde estaba?
¿Y yo qué quería? Y ahí es donde esta persona empezó a poder empezar a conectarse con lo que quería, con su propio deseo, con su misión, con a dónde se dirigía. ¿Mm? Esto que yo le decía del alcohólico, ¿no? El alcohólico no sabe lo que quiere. ¿Te gustan los hombres o las mujeres? No sabe. Muchas veces no sabe. ¿Te gusta ser médico, abogado, carpintero? No sabe. Ahora después vamos a ver con qué tiene que ver esto, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que el codependiente, esto se lo dejo para que ustedes lo piensen, no tiene una estructura muy similar a la estructura que tiene el alcohólico, con algunas diferencias, con otros formatos, pero en algún punto no son muy parecidos. Los dos no están llenando una falta, los dos de alguna manera no están buscando compensar ese déficit interno con algo que está afuera. Para pensar, después se lo dejo eso para las preguntas. Pensemos un poco al tema de los hijos. Yo me dediqué a estudiar el tema de los hijos porque, bueno, es una especialización en el exterior y siempre me llamó la atención que los hijos de alcohólicos tenían una propensión 4 veces mayor de ser alcohólicos que los que tenían padres que no eran alcohólicos. En Estados Unidos dicen, tenemos un ejército de 50 millones de hijos de alcohólicos con una probabilidad de más del 80% de ser alcohólicos. Por lo tanto, a nosotros ya no nos preocupa tanto el alcohólico, sino nos preocupa que si esto sigue así, todos van a terminar siendo adictos. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que yo vi clínicamente en los hijos de alcohólicos? Todos pasan por un mismo lugar, fenomenológica, las características que tienen, ¿no? Hay algo que en todos los casos lo vi y lo veo porque actualmente gran parte de mi clínica pasa por ahí. Todos tienen lo que podemos llamar un trastorno de ansiedad. Todos sufren de ansiedad, de una ansiedad fenomenal. Todos, en todos los casos, ¿sí? Pensemos algo, angustia, ansiedad, depresión, son 3 cosas que van de la mano. ¿Mm? Y son 3 cosas que tienen que ver no solamente con cuestiones, digamos, psicológicas, sino también con cuestiones neurobiológicas y químicas, ¿sí? Hoy pensar que en una patología grave, como algunas personas muy especiales dicen, por ejemplo, no sé, que la psicosis es una enfermedad social, es porque no saben nada, no se pudieron estudiar qué es lo que pasa neuroquímicamente en el cerebro de un paciente con psicosis, digamos, ¿no? O sea, interviene en todas las cuestiones, ¿sí? Cuando una persona tiene ansiedad, la hipófisis funciona de determinada manera, eso provoca una cascada neuroquímica particular, eso genera niveles de oxitocina terrible, de citocina, o sea, pasan un montón de cosas en el cuerpo. Por eso tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. Primero, somos cuerpo. Si no hay cuerpo, ¿sí? Las cosas vienen del cuerpo, no vienen de cualquier lugar, ¿sí? Primero hay un cuerpo y sobre ese cuerpo se va creando todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces esto de perder el cuerpo como algo fundamental, cuando a uno le duele mucho algo, no le importa nada, le duele y le duele. Y uno dice, bueno, vamos a pensar que sea este filósofo. No, mirá, me duele el pie, no me hablé porque me siento mal. ¿Mm? Entonces, en todos los hijos se observa lo que yo llamo, lo que hoy se llama TAG, trastorno de ansiedad generalizado. ¿Sí? La ansiedad, en general, puede ir hacia 2 lugares, básicamente, y muy simple, ¿sí? O al cuerpo, todo lo que es las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Generando hoy todo lo que es la parte de la psiconeuroinmunoendocrinología, que se está dedicando mucho a eso, es decir, qué pasa cuando la ansiedad ataca masivamente al cuerpo, ¿sí? O puede ir a la parte ideacional, a las ideas, al pensamiento. Es más, el pensamiento muchas veces también se puede transformar en un objeto adictivo. Si dijimos que no importa cuál sea el objeto, ¿sí? Una idea que se repite, se puede transformar en una cuestión obsesiva, ¿m? Y adictiva, ¿no? Entonces, estos hijos, con lo que hay varios autores que dicen, que lo han estudiado mucho, dicen que ellos presentan lo que se llama el síndrome de corazón de soldado o el síndrome de hipervigilancia. ¿M? Síndrome, en realidad lo que hoy conocemos como panic attack o ataques de pánico, ¿no? Que los ataques de pánico no son ni más ni menos que un trastorno ligado a la angustia. Se empezó a estudiar después de la guerra de Vietnam en soldados que venían de la guerra, ¿sí? Cuando estaban en plena tranquilidad, empezaban a tener lo que en primer momento se lo llamó falso infarto, ¿no? O sea, parecían que tenían un infarto, todos síntomas de infarto,
los llamaban, los estudiaban y no tenían un infarto. Entonces, ¿cómo puede ser? En un momento dado dijeron, a estos tipos le pasa otra cosa. Porque era permanente, era un problema que tenían en Estados Unidos que era tremendo. O sea, todos los soldados entraban a clínicas con problemas totales, o sea, todos los cuadros de un infarto, pero no era un infarto, ¿no? Entonces ahí se empezaron a dar cuenta que eso con qué tenía que ver, que tenían trastornos de ansiedad enormes. Los trastornos de ansiedad lo que generan son síntomas muy parecidos, ¿sí? Hipertensión, hipotensión, bradicardia, taquicardia, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Creo que hay una tabla de los síntomas, de estos síntomas de ansiedad, que creo que son más o menos 70 síntomas. No se los voy a contar todos porque no tiene sentido. Básicamente el cuerpo reacciona desmedidamente frente a esa cuestión traumática que quedó en otra mitad. Ahora después vamos a ver el concepto de trauma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en los hijos de alcohólicos? Como en ese hogar altamente desestructurado, nunca se sabe qué esperar, ¿sí? Porque a veces el padre viene bien, viene mal, se pelean, hay peleas todo el tiempo, hay cuestiones de todo tipo, de abusos. Algo que no se habla en este tema, no sé por qué, es que donde hay alcoholismo generalmente hay abuso sexual. Yo no entiendo por qué nadie habla de abuso sexual, ¿sí? Esto es común en casi todos los casos que yo he visto. Algún tipo de abuso sexual se da en casi todos los casos, pero nadie quiere hablar de esto, no sé por qué, ¿sí? Entonces los hijos funcionan como una especie de soldados, ¿sí? Por eso se lo llama síndrome de corazón de soldado y síndrome de hipervigilancia. Siempre está en un estado de atención constante, permanente y crónico, donde nunca están tranquilos. Por eso tienen problemas con el sueño, tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas de todo tipo, porque están en un estado de alerta constante. Es decir, se extrapoló el síndrome de corazón de soldado a los hijos hoy en el mundo, en donde se estudia esto, que no es en grandes lugares tampoco, se los estudia como si fueran soldados, como si fuera una neurosis traumática. Ahora bien, ¿qué es lo que yo veo afectado en los hijos? ¿Sí? Capacidad de amar y ser amados, la capacidad vocacional laboral, todo el tiempo. Yo tenía una paciente que estudiaba, era tan inteligente, pero estaba tan afectada, que estudiaba 4 carreras al mismo tiempo. Abogacía, doctorado en inglés, arquitectura y medicina. Una cosa increíble. Sí, esta cuestión de tapar la angustia con cosas, con algo, ¿no? Entonces, enormes dificultades en la capacidad de amar y ser amado, dificultades en la capacidad vocacional, laboral, económica, dificultades en el trabajo, ¿sí? Freud decía algo muy interesante, decía que la salud tenía que ver con la capacidad de amar y trabajar. Pero yo creo que siempre lo entendieron mal a Freud cuando él hablaba de la capacidad de trabajar, porque uno tiende a pensar al trabajo como, ¿no? El tipo que está en un lugar le están pegando con un látigo, ¿no? Esta cuestión del trabajo hoy de la sociedad, esta en la que vivimos tan particular, pero no se refería a eso. Cuando se refería a trabajo, se refería al trabajo en un sentido creativo, ¿no? El trabajo en el sentido de aquello que me hace feliz, de aquello que me llena, de aquello que a mí me hace, que estoy esperando el lunes para poder hacerlo porque realmente me hace bien. No en el trabajo de la sociedad capitalista actual que nosotros conocemos como, bueno, anda a trabajar, gana la plata, no te quejes. No, el trabajo en un sentido creativo. Ahora bien, pensemos una cosa. Vamos a pensar un segundo el concepto de trauma. Simple, cortito, fácil. Otra cosa. En todas estas cuestiones que yo les voy contando, ¿sí? Hay una dificultad, una incapacidad, una dificultad para elaborar los duelos, para conectarse con el dolor. Es decir, estos objetos que tapan tienen que ver con no querer hacer duelos, con no querer elaborar procesos, con no querer hacer estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho dolor y porque no hay capacidad para conectarse con eso, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto de lo importante que es hacer un proceso, ¿no? Lo importante que es el tiempo, ¿no? Ahora vieron que le mandan un WhatsApp a alguien, no se lo contestó 5 minutos y uno ya lo mira mal, ¿no? Esta cuestión del tiempo, no del proceso, es fundamental. Pensemos un segundo el concepto de trauma transversalmente. ¿Qué es un trauma? Para que lo entendamos. Es todo aquello
que el aparato psíquico no puede procesar, no puede elaborar, no encuentra ningún lugar en donde ubicarlo. Y tampoco le encuentra palabras para ponerle alguna palabra para identificar eso que le pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso, para hacerlo fácil, es como si dejara una energía libremente flotante que está todo el tiempo adentro de uno en el aparato psíquico, ¿sí? Y que lo único que genera es malestar y goce todo el tiempo. Por eso el trauma se repite para en algún momento solucionarlo, ¿sí? Les digo algo que es genial, ¿no? De cómo hoy la ciencia está pensando las cosas. Y de qué estamos hechos, ¿no? Si nosotros primero somos materia, siempre pensamos que nosotros estábamos hechos materia, ¿no? La física lo que fue haciendo fue buscar cuál era la menor unidad en la cual se podía llegar en la materia. Entonces vamos a un ejemplo fácil. Agarramos una piedra y la llevamos a su mínima expresión. Lo que primero se pensó que la mínima expresión de la piedra era un átomo, ¿sí? Después se dieron cuenta que en realidad no era un átomo, que había otras partículas subatómicas, o sea que el átomo se seguía subdividiendo, ¿sí? Protones, neutrones, ¿sí? Y ahora se sabe algo más, y acá agarrémonos, ¿no? A lo último que se llegó es que en la última subdivisión, después del átomo, de los subátomos, etc., ¿qué hay? Dos cosas, energía e información. O sea, ¿de qué estamos hechos? De energía e información. Entonces, ¿se acuerdan lo que les estaba diciendo antes, no? Energía libremente flotante. Si estamos hechos de energía e información, y esa energía e información no la logramos ubicar en ningún lugar, imagínense el nivel de lo que es un trauma de origen sexual, un trauma ligado al abandono, un trauma ligado a un accidente, un trauma ligado a la muerte de un hijo. Es decir, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo le pongo palabras? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo metabolizo? ¿Cómo lo perlaboro? ¿Cómo? Un trauma es aquello que no le encuentro la vuelta, que no le puedo poner un significante, que no logro cómo armarlo. Entonces, ¿qué hace el trauma? Se repite una y otra vez, con el objetivo de ver si en algún momento, ¿sí? Con el objetivo de ver si en algún momento eso se puede tramitar. Pero en realidad es una trampa, porque siempre se repite con el mismo esquema, y en ese esquema, digamos, se repite y no se resuelve, salvo que uno haga una intervención respecto a eso. ¿Se entiende? Si no se repite, uno dice, no, bueno, en un momento se va a cansar. No, no se cansa nunca. El eterno retorno del lugar. Se repite una y otra y otra y otra y otra, y la persona se siente mal siempre y elige alcohólicos siempre, salvo que busque una forma de resolverlo. Ahora bien, ¿cómo vamos? No sé de qué hora empecé. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas cosas. Vamos a pensar ahora esto que yo digamos, el motivo de las heridas, ¿no? Que veníamos hablando de las heridas de la niñez, o esas cosas que a uno le pasan en la niñez que a uno lo determinan, ¿sí? ¿Qué podemos observar si vemos esto en un sentido macro? Pues si no es imposible pensarlo, ¿sí? ¿Qué vemos? Si pensamos al alcohólico, lo vemos muy dañado. Pensamos al codependiente, lo vemos muy dañado. El hijo, ni hablar. Porque ¿cuál es la diferencia entre el hijo y el codependiente? Es que el hijo no puede elegir al padre. Es el que le tocó. Un hombre que sale con una mujer alcohólica y dice no me gusta más, pum, se busca otra, se terminó. Ahora el hijo ese siempre va a ser el padre. ¿Sí? Entonces, su estructuración psíquica ya desde el vamos viene con esa cuestión. ¿Sí? Por eso yo los di en llamar paracodependientes o paradependientes. ¿Por qué? Porque es como si fueran parecidos a, pero que no son. ¿Sí? Parecidos al alcohólico, pero que no lo son, pero que muchas veces a su vez generan una adicción. ¿Se entiende? De ahí el término paracodependiente o paradependiente, digamos, ¿no? Porque obviamente por el fenómeno de identificación se identifican a ese padre o a esa madre, toman eso y después buscan la cuestión de separarse de eso. Ahora,
pensemos algo, hacemos una cuestión central con respecto a esto de las heridas, ¿no? Después, si no lo entienden, se los explico, ¿no? Creo que esto, digamos, va a atravesar todo lo que yo vine hablando, ¿no? Vamos a pensarlo así, se me ocurre pensarlo así. Cuando uno llega a este mundo, un bebé, con lo primero que se encuentra, ¿sí? En el mejor, vamos a hablar en el mejor de los casos, ¿no? Siempre. Es con una mamá, ¿sí? Que esa mamá se va a brindar como un objeto de contención, de apoyo, de darle la teta, de acompañarlo. Esa mamá a su vez tiene una familia, esa mamá viene de una cultura, viene de un montón de cosas que le pasaron, pero se va a ofrecer para darle la teta a ese bebé, que en ese momento el bebé es un cacho de carne, digamos, ¿no? Cachorro, digamos, cachorro humano, un pedazo de carne, ¿no? No habla, no puede sostener la cabeza. Dentro de toda la escala animal, somos los más indefensos, ¿sí? Un cabrito a los 3 días camina solo. No sé si conocen el caso de las tortugas de mar. Hay tortugas de mar que tienen un nombre muy particular, que lo que hacen es, ponen los huevos en un lugar y después se van. Y esas, digamos, las crías, deben haber visto algún documental o algo, nunca se relacionan con sus padres o con sus madres, pero viven perfectamente. No tienen esta necesidad del otro, ¿sí? No están diciendo, uy, ¿dónde está mamá? Mamá me hizo. No, andan fenómeno. Ahora, este bebé que viene a este mundo, que se encuentra con esta mamá, vamos a suponer que esta mamá es una madre que está conectada, ¿sí? Lo primero que va a hacer, le va a ofrecer la teta y el bebé la va a tomar. Y traten de pensar esto, que por ahí no les es tan simple, es que en un primer momento no hay bebé y teta, porque el chico está armando su aparato psíquico, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a llamar una fusión indiscriminada con el otro. El bebé es la teta. La madre le tiene que hacer creer a ese bebé, entre comillas le tiene que hacer creer, que él es la teta. Pues todavía no hay un bebé y una teta, o un bebé y un pezón. Hay una sola cosa, una mónada, ¿sí? Siempre en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces, eso, si se da en el mejor de los casos, ¿sí? Que generalmente nunca pasa o pasa relativamente, si todo esto se diera bien, ahí se empieza a generar esa confianza básica. ¿Qué cuál es? Que en esa unión con el otro, esa mamá está presente. Y eso, el cachorro humano, ese cacho de carne que se va construyendo después en otras cosas, pues después viene el lenguaje, ¿sí? Si logra sentir esa confianza, si logra sentir esa conexión, si logra sentir esa sensación de que realmente es bienvenido a este mundo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que obviamente eso después lo que va a implicar es un proceso de separación, ¿no? Primero viene la unión para después lentamente empezar un proceso de discriminación. Pero está estudiado que si esa cuestión de confianza se da en ese bebé, esa confianza básica, no importa si después cuando ese chico tiene 10 años o 20 años la mamá se murió o no, porque ya la tiene adentro, esa confianza. Esa sensación de plenitud, de ese otro que estuvo ahí en todo sentido, desde el ser, ¿sí? Esa confianza, evidentemente al chico le da una sensación de, podríamos decir, de entrada al mundo, de poder entrar al mundo. Ahora, si eso no está, ¿qué pasa? Ahí nos empezamos a encontrar con el tema de las heridas, ya arrancamos ahí. Les voy a contar un caso impresionante. Yo primero me especialicé en niños. Me tocó ver, hace como 30 años, en un hospital, acá en Argentina, que trabajan con niños, que se llama Tobar García. Una madre había abandonado a un niño en la puerta del hospital. Nosotros éramos residentes, lo agarramos al chico, hicimos todo lo que uno cree que tiene que hacer. Lo metimos en una cunita, le intentamos dar alimento, le pusimos suero, hacíamos todo lo que ustedes se puedan imaginar
¿Qué pasaba? El bebé bajaba de peso, bajaba de peso, bajaba de peso, tenía problemas respiratorios, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Le poníamos, hacemos todo lo que una persona humanamente puede hacer, y ustedes se pueden imaginar todo. El bebé cada vez peor. Cuando nos dimos cuenta que se iba a morir, porque no había forma dijimos, bueno, si este bebé lo abandonaron por acá, vamos a ver si encontramos a la madre. Éramos 5 residentes, salimos a buscar por el barrio, a preguntar si encontramos a la madre. Bueno, tuvimos tanta suerte, y aparte en estas cuestiones a veces, cuando se dan estas situaciones, la gente sabe, ¿no? Logramos dar con la madre. Toda la mujer muy angustiada nos cuenta que, bueno, que ella no lo podía tener, que, bueno, lo que le había pasado, que en parte estaba arrepentida, pero nosotros lo que le pedimos es que ella lo vaya a ver al bebé, que se acerque, que nos dé algo de ropa de ella, que lo mire, que esté... Bueno, ella accedió. Lo increíblemente, porque esto es así, lo increíblemente llamativo es que cuando la madre entró al lugar, nosotros estábamos mirando al bebé, los reflejos del bebé, la cara, el color, los ojos, empezó a funcionar de otra manera. Solamente con la presencia, la madre ni se había acercado. Cuando después la madre se acercó, le pusimos ropita de la madre, todo, el bebé inmediatamente empezó a alimentarse, empezó a subir de peso, empezó... ¿Qué me cuentan? Eso lo vi yo, no me lo contó nadie, no está en ningún libro, ¿sí? Ahora, si la mamá no estaba, esos son los que se llaman los casos de marasmo. Si la mamá no estaba, seguramente ese bebé se iba a morir. Porque ahí lo que faltaba era la construcción de esa confianza básica, de esa situación de que pase lo que pase, yo me voy a sentir que soy bien acogido en este mundo, de que vengo a este mundo y que soy bien recibido y que de alguna manera, digamos, voy a tener con qué enfrentarme a la vida, con qué poder crear en la vida. Ahora, si yo no tengo esa confianza, cuando mucha gente habla, bueno, la autoestima, ¿y qué es la autoestima? La autoestima es esa confianza. ¿Qué significa confianza? Con fe. Yo tenía un paciente que me decía, yo tengo mucha fe en que todo va a salir mal. Obviamente, tenía falta de fe. ¿Confianza qué? Con fe en que las cosas van a salir bien. Las heridas, de alguna manera, ya se empiezan a generar en ese lugar donde está o no está esa confianza, ¿sí? Después de esa confianza, ¿qué viene? Lentamente viene un proceso de separación de la madre, ¿no? Viene la cuestión de cómo ese bebé empieza a ser alojado en el mundo del lenguaje, ¿sí? Cómo se le empieza a hablar. Imagínense una madre que dice, mi hijo va a ser divino, se va a llamar así, se va a llamar así, va a ser un gran hombre. Todo eso al bebé lo va impregnando de palabras, de significantes, de cómo es pensado. ¿Mm? Ahora, supónganse al revés, una madre que dice, este chico, ¿para qué lo tuve? Qué maldición, me arruinó la vida. En realidad yo quería seguir mi carrera profesional. ¿Cómo lo va a afectar a ese bebé? ¿Cómo van a quedar esas palabras, ¿sí? en la interioridad de ese bebé? ¿Sí? Entonces, imagínense que estamos haciendo un recorte de algo que es infinito, ¿sí? Para entender de alguna manera cómo se pueden dar estas heridas de la infancia. ¿Mm? Si yo vengo de un otro, si yo vengo inmiccionado en un otro, cómo ese otro me mire, cómo ese otro me trate, cómo ese otro me huela, cómo ese otro, es como yo me voy a ir armando. Vamos a un ejemplo. Supóngase un niño que ve, vamos a suponer, un terreno lodosal, ¿no? Donde, como si fuera una especie de arcilla, que ve a su padre caminar en forma de 8, ¿sí? El chico, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Va a tender a imitar lo que hace el padre, ¿no? Entonces, supongamos que ese chico empieza a caminar en ese formato de 8, primero mal, se va a caer, más arriba, más abajo, más para un lado, más para el otro, pero supongamos que no pueda salir de la fijeza de seguir caminando en ese 8. ¿Qué va a empezar a pasar? Se va a empezar a enterrar en ese mismo pozo que le está haciendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando en un momento le pregunten,
¿Vos cómo ves al mundo? ¿Qué va a decir? Y veo barro, veo oscuro, no veo el cielo. ¿Pero por qué? Porque quedó fijado a ese movimiento del otro. ¿Mm? No pudo armar su propio movimiento, que por ahí no era un 8, o por ahí primero era un 8 y después era una S. Pero ese trayecto repetido infinitamente lo terminó de meter en un pozo. Y ahí se empiezan a armar la forma en cómo yo veo la realidad. Porque acá hay otra cuestión. Digamos, hoy el que quiere pensar, digamos, las cosas de un solo lugar viene equivocado. Hoy la cosa hay que pensarla de la medicina, de la física, del psicoanálisis, de todos lados. ¿Sí? La pregunta es, ¿existe la realidad en tanto tal o la realidad es una construcción que yo hago? Yo pongo dos personas en el mismo día en mi consultorio a mirar por la ventana, un día de lluvia. Una me va a decir, uy, una depresiva y una no. Una va a decir, uy, doctor, qué horror este día, qué ganas de llorar, qué feo, qué espantoso, qué mal me siento. Si hubiera sol, si esto fuera distinto. ¿Sí? La otra persona, el mismo día, a la misma hora, en el mismo instante, me dice, oh, doctor, qué bueno, está lloviendo, hoy me voy a preparar una rica comida, estoy pensando que voy a ver una serie, tengo que leer un libro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad ahí? ¿Es la realidad de la persona que me dice que está angustiada y se pone a llorar y está deprimida? ¿O es la realidad de la otra persona que dice que está bárbaro? ¿Hay una realidad real, podríamos decir? ¿O la realidad es una construcción que yo hago dentro mío? Y en realidad lo que busca el grupo, un tratamiento terapéutico, el psicoanálisis, ¿qué busca? Es cómo cambiar esa forma en que yo estoy estructurado internamente. ¿Cómo yo logro cambiar esas cosas que me dijo el otro que me dejaron en determinado lugar? Si yo tuve un padre que todo el tiempo me dijo que iba a ser un fracasado, probablemente yo voy a actuar ese fracaso. No me voy a sentir un tipo exitoso. Voy a quedar fijado a ese pensamiento, a esa fantasía, que obviamente es de estructura inconsciente. Pero voy a tener que hacer un trabajo para llevarla a la conciencia, darme cuenta, desconstruirla y poder construir una cosa nueva. Poder hacer algo creativo conmigo mismo, hacer algo creativo con mi vida. Entonces, ¿las heridas de dónde vienen? Y bueno, las heridas vienen de la infancia de uno, de las situaciones que le tocaron vivir. Donde hay alcoholismo, donde hay disfuncionalidad, donde hay destrato, donde hay maltrato. Y bueno, si yo vengo de una construcción en relación al otro y mi deseo es un deseo en relación al otro, y bueno, evidentemente ahí se empieza cómo empiezo a estar comprometido en mi vida. ¿No? Entonces, me parece que esto nos deja claro, por lo menos como una cuestión inicial, digamos, ¿no? De que en tanto y en cuanto estoy en un lugar o en un hogar con determinadas características, es donde yo me voy a co-crear con el otro. Yo vengo del otro. Sí, hay un caso muy famoso que no sé si lo conocen, que pasó en Estados Unidos. Encontraron dos bebés que se habían caído en un avión y que los habían creado un grupo de monos. Se los hago muy corto porque es largo el procedimiento. Lo primero que hicieron, como son los americanos, lo agarraron y lo llevaron a un laboratorio. Eran chicos ya que tendrían, se supone, unos 13, 14 años. Estaban llenos de pelo, tenían determinados rasgos muy parecidos a los monos. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Pelarlos, sacarle los pelos. ¿Qué fue lo primero que pasó? La temperatura de 36, 37 grados que tenían que tener, les bajó a una temperatura incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque venían de un medio totalmente distinto. Bueno, le siguieron haciendo modificaciones hasta a tal punto para tratar de humanizarlos, para tratar de transformarlos en, digamos, seres humanos hablantes, que ¿qué pasó? Se murieron los dos. Caso muy famoso. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo del otro y hay cosas de ahí que me dolieron, que me transmutaron, que me complejizaron, bueno, voy a tener que tratar de hacer algo con eso para transformarlo, para hacer un mecanismo nuevo, para darlo vuelta, para encontrarle otra óptica, para desestructurarlo y
En la medida que pueda salir de ese sistema de fijeza, que dentro del psicoanálisis tiene palabras muy interesantes, ¿no? Que no se las voy a decir porque no es esa la idea, ¿no? De cómo sea esto en lo que los lacanianos llaman la estructura del fantasma, bueno, muchas cuestiones que no viene al caso, ¿sí? Vamos a pensarlo en forma simple, ¿no? Quedar fijado a esos modelos, ¿sí? El tema es cómo salgo de esos modelos, cómo curo las heridas, cómo las elaboro, cómo las proceso, cómo le puedo poner palabras, y cómo a partir de ahí empiezo a generar mi propio deseo, ir hacia adelante. Y entonces cuando me preguntan, ¿y a usted qué le gusta? Y yo toco el piano, por ejemplo. ¿No? A mí me encanta, en serio, me gusta tocar el piano, lo puedo decir, pero bueno, porque accedí a eso, ¿no? O no sé, me gusta el deporte, juego al golf, ¿no? Pero a veces es una persona que está muy mal, uno le pregunta y dice, ¿y a usted qué le gusta? No sé, ¿no? Entonces, estas heridas son las que se repiten, son las que impiden ese proceso de desarrollo y es sobre las que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que hace el grupo? El grupo trabaja sobre esto. ¿Qué es lo que hace la terapia? Trabaja sobre esto. Crear, elaborar modelos sanos de crecimiento y de desarrollo y poder encontrar el potencial que ese sujeto tiene para poder desarrollarlo. Mientras ese potencial no se puede desarrollar, queda fijado esa estructura primaria. Y en tanto en cuanto queda fijado esa estructura primaria, sigue siendo el 8. Y sigue viviendo un mundo oscuro, triste y lúgubre. Entonces, ¿cuál sería la idea de esta? A mí me gusta mucho la filosofía. Hay un filósofo muy antiguo, siglo XIV, imagínense, que se llamaba Lin Yutang, que escribió un libro alucinante, se lo recomiendo, un poquito largo y difícil, pero está bueno, que se llama La importancia de vivir, que sería cómo transformar este proceso autodestructivo, esta pulsión de muerte, esta tendencia a la destructividad, al dolor, al malestar, en lo que algunos autores llaman la biofilia. ¿Qué es la biofilia? Es el amor a la vida, el amor a la creatividad, el amor a lo nuevo, el curar las heridas. Todas las heridas se pueden curar, salvo cosas extremas, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Salir de lo tanático, de lo necrofílico, de lo que se repite todo el tiempo, ¿no? Y un día decir, uy, me estoy relacionando con un hombre que me llevo bien, que me trata bien, que me quiere, que es bueno, que no me dice que soy inservible, ¿no? Ahora, bueno, eso implica un trabajo, un proceso muy arduo, ¿no? Hoy hay mucho de esto, lo resolvemos en 5 minutos, para mí no funciona, les cuento, honestamente a mí no me funcionó, no sé a ustedes, a mí no me funciona esto, en 5 minutos lo arreglamos, lo atamos con alambre, no funciona. Por eso el programa que ustedes tienen, que para mí es magistral, habla de una llovizna. El primer paso habla de la impotencia frente a la enfermedad. El segundo paso habla de un poder superior que me devuelva el sano juicio. El tercer paso me habla de confiar en ese poder superior, ya sea el grupo. El cuarto paso me habla de ver mis defectos de carácter. Para mí el cuarto paso está asociado a lo que es un proceso analítico profundo. Yo siempre digo que el grupo para mí trabaja en un sentido más de la conciencia, más preconsciente, más cognitivo, y el psicoanálisis trabaja en una cuestión más profunda. Cuarto paso, defectos de carácter. ¿Sí? Paso 11, mediante la oración y la meditación buscamos un mejor contacto con este poder superior. Reparamos, no sé si es el 9º, reparar el mal que causamos si eso fuera posible. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con salir de este modelo, de esta fijación, de esta mala estructuración en relación al otro, y armar una estructuración nueva que me lleve a un proceso de bienestar, como hablan ustedes de serenidad, de paz interior. Y si lo vemos, si empezamos o si terminamos como empezamos, a generar esa confianza básica que nunca estuvo, o que estuvo en un 20%, en un 30%. Por lo tanto, no me alcanzó después. Después el 70% lo compensé con alcohol, o lo compensé con un hombre alcohólico, o lo compensé con lo que fuera. Entonces, para terminar,
después los dejo que me pregunten, si no vamos a estar, ¿sí? Es esto que decía Lin Yutan, la importancia de vivir, conectarse con la importancia de vivir, con el milagro de estar vivo, la chispa divina, eso que uno dice, somos un planetita en el medio de la nada. ¿Cómo estamos acá? No sé, pero es muy valioso. Bueno, gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Miceta, por su excelente ponencia sobre el tema. A continuación le daremos